hablar de este tema esta noche, el ex canciller, el doctor Rodríguez Macay, a quien le agradecemos, por supuesto, por estar esta noche con nosotros. Bienvenido, doctor. Claudia, muchas gracias por la invitación. A ver, no sé si podemos colocar el tuit que hace alusión precisamente a una narrativa, ¿verdad?, que no escapa a la situación del Perú, para ir a comentarlo con usted. Lo tenemos en imágenes. A ver, ¿cuál ha sido el descargo que ha hecho el señor Petro, por lo menos reaccionando frente a lo que estaba ocurriendo con estos audios? A ver, no solo buscan impedir que el gobierno del cambio presente la terna fiscal, ¿qué saben será una terna contra la impunidad?, sino que buscan el camino que sufrió Pedro Castillo, como bien lo expresó Néstor Humberto Martínez, del pueblo dependerá. Y regreso a la mesa porque se consolida algo que ha estado en el intento muchas veces en otros escenarios, pero que hoy tiene como epicentro al propio presidente colombiano. ¿Cuáles son sus impresiones, doctor Rodríguez? Bueno, creo que el pueblo de Colombia empieza a mirar ya de fondo al presidente de su país, ¿no? Es decir, un Gustavo Petro, acuérdate, el primer presidente de la izquierda en la historia de Colombia, lleno de expectativas, con un discurso que para algunos era de la esperanza, etcétera. Hoy atraviesa un serio problema. Su jefa de gabinete destituida, Laura Sarabia, y su embajador en Venezuela lo mismo. Y claro, estas grabaciones, todo este conjunto de cosas que parten por un maletín, fíjate tú, que sustraen de la casa de ella, mira todo lo que ha creado, que a mi juicio comienza a desnudar estas confusiones, estos oscurantismos que suelen haber en las campañas electorales. Y Petro se ha encargado durante todo el proceso de la campaña de hablar de acto impoluto, transparencia, etcétera. Yo creo que es el mayor golpe político que afronta Gustavo Petro en estos momentos, mirando, ¿no es cierto?, el escenario nacional e internacional que tiene a la mano. Sí. Es importante poner en contexto las cosas. Cuando yo hacía referencia a que estamos hablando del círculo más íntimo, es porque precisamente ambos lo han acompañado a lo largo de una campaña que sin duda tiene varios elementos que uno puede asemejar a la campaña que se realizó también en nuestro país. Pero lo que es cierto es que esto abre un frente. Ya hay una denuncia penal en contra del presidente ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. ¿Cuál es la función de esta Cámara y cuánto es que podría avanzar esta denuncia? Bueno, fíjate, como pasa en todos los congresos, él es un actor político, un jefe de Estado y está protegido y tiene inmunidades y hay todo un proceso que hacer. Él empezará, a mi juicio, a defenderse con los cánones políticos internos de Colombia. Esta Cámara formará una comisión de fiscalización hacia el presidente. Sus niveles de protección son distintos que en el Perú. Allá sí a un presidente se le puede imputar y puede tener un nivel de proceso que aquí en el Perú, de acuerdo con la Constitución Política, es en el marco de 4 presupuestos muy bien clarificados. Pero aquí lo cierto y de fondo es que Gustavo Petro, a mi juicio, habría comenzado a llegar al techo, a su techo político, y no llega al año siquiera de su sería gobierno. el inicio del fin. Yo creo que es el techo de su gobierno porque, mira, este escándalo va a seguir desatando más cosas y está confirmando que muchos gobiernos, regímenes de la izquierda latinoamericana o de la izquierda de la región han devenido pues en procesos oscuros, nada transparentes. Ahora, ¿es este bloque de izquierda que ha devenido, como usted dice, en procesos nada transparentes, los que puedan respaldar este intento de narrativa comparándose con Pedro Castillo? Pero yo creo que aquí hay, digamos, una suerte de, entre comillas, ¿ya? Un control de daños que Petro ya está operando. Ese tuit es un control de daños. O sea, él busca asociar ese proceso de victimización para señalar que hay toda una construcción, ¿no es cierto?, todo un aparato que respondería de manera paralela a lo que se hizo efectivamente con Pedro Castillo aquí en el Perú. Son dos cosas, a mi juicio, distintas.
no son concomitantes, yo no las asociaría, tenemos que ser muy objetivos. En el caso de Pedro Castillo, stricto sensu, a mi juicio, lo que hubo fue un rompimiento, una ruptura del régimen democrático. Okay. Esa es la imputación que pesa sobre Pedro Castillo. En este caso, para Petro, es un marco de una corrupción que empieza a desatarse durante el proceso de campaña. Cuando alguien quiere llegar al poder, tiene que ser limpio en el proceso. De lo contrario, su ulterior llegada se deteriora, pierde legitimación. Sí. Lo que sí quisiera es cerrar este tema, zanjarlo. No sé si tenemos el tuit de la primera, de la vicepresidenta, porque esto me parece importante de resaltar. Yo decía hace unos días en algo que escribí, hay una falsa reivindicación respecto de un elemento en común, ¿no? En querer tener legitimidad de un pueblo con una falsa narrativa, y es lo que ha dicho Francia Márquez Nina, ¿no? Era de esperarse, dice ella, que la derecha no se iba a quedar quieta mirando cómo gobernamos en favor del cambio para Colombia. Toda la vida manipularon y engañaron al pueblo para mantenerse en el poder. Ese es el control de daños, entre comillas, que te digo, al que recurre, ¿no es cierto?, la izquierda gobernante en Colombia, ¿no es cierto?, para amortiguar todo lo que empieza a dilucidarse con un Gustavo Petro que no había sido un angelito, ¿no es cierto?, durante el proceso de la campaña, y que evidentemente ya en el poder a un jefe de Estado que tiene que ser impoluto desde que arranca su gobierno, lo empieza a socavar, tenemos que decirlo, lo debilita. Cuidado, y hay que prepararnos, porque la debilidad de Petro en el frente interno, él va a querer su control de daños quizás hacerla hacia afuera, distrayendo el frente interno colombiano, que hoy está casi como que arde como Nerón cuando quemó Roma, en el frente externo, que puede ser otra vez Perú. Preparémonos, que puede haber una reacción de Petro para distraer a la opinión pública colombiana, que hoy, mientras llegaba, seguía mirando, está atomizado el país, impactado con estos audios que hemos escuchado. ¿Lo compararía con lo que significaba la defensa de Aníbal Torres en algún momento? No, Aníbal Torres, ¿en qué momento te refieres? En que usaba el mismo elemento, la victimización, no haciendo un control de daños, sino en atribuyendo la responsabilidad a la ideología. Yo creo que como Aníbal Torres en ambos casos y como toda la izquierda de América Latina, es una narrativa que no funciona, ¿no es cierto? Ya la hemos visto, y eso que tú ya sabes, te hemos conversado mucho. Yo no tengo ningún prejuicio con la izquierda. Hay izquierdas de primer nivel y que funcionan bien. Los socialismos europeos son un ejemplo de ello, ¿no es cierto? Pero aquí hay evidentemente una propensión a la victimización como la regla para amortiguar todo esto que se viene como una avalancha para Petro. Bien, advertidos están. Vamos a seguir, por supuesto, de cerca lo que está ocurriendo en Colombia, pero vamos a regresar a lo que también ha sido la presencia del primer ministro y de la canciller Ana Gervasi, esta vez en Europa, en España. Tenemos, me parece, tenemos, no sé si imágenes respecto de esta gira. Ahí está. Tenemos entonces estas imágenes del gobierno español, ¿no?, de este encuentro, finalmente, ¿no? El cuestionamiento que se hace no es la visita, es cómo es que el primer ministro ha querido capitalizar, parafraseando algo que al parecer el gobierno español no ha dicho, ¿no? Lo que se ha conocido es que el Ministerio incluso de Exteriores español no quiso cobertura periodística de la visita del premier Otárola y la canciller Gervasi. ¿Cuál es la lectura suya de esto? A ver, pero lo que yo he visto y lo que yo he recogido como reporte es que el presidente del Consejo de Ministros y la canciller, tenemos que ser muy objetivos, han viajado para un marco que no es de jefe de Estado, sino un marco ministerial. Yo creo que allí, prima facie, en primer lugar, su viaje sí encaja. Esto es muy importante. Claro, España es para nosotros muy importante, es la puerta de entrada hacia Europa. Mariano Rajoy nos ayudó muchísimo para que pudiéramos ir y pernoctar un tiempo corto en Europa. Es estratégico.
claro, han viajado en un momento en que España gubernamental está muy difícil. Ya sabes que ha habido un adelantamiento de elecciones por Pedro Sánchez. Y claro, y en este marco bilateral, pues han buscado el mayor ámbito de las probabilidades de la relación bilateral para fortalecerlas. Siendo él un presidente del Consejo de Ministros que va con un discurso para algunos ya de centro o de derecha, es evidente que a un gobierno de izquierda no le va a gustar. Entonces, por allí, digamos que no hay esa sintonía que se hubiera querido, pero aquí son relaciones de Estado. Y como son relaciones de Estado, Claudia, yo creo que tenemos que mirar el viaje en perspectiva, buscando lo que pueda ser bueno y positivo para el Perú de este encuentro. Ha ido acompañado de la canciller. Sí. Entiendo que eso puede coadyuvar, generar espacios. Vamos a ver los resultados de ese encuentro, porque eso es lo que finalmente más nos debe importar a los peruanos. ¿Cuál es el balance que hace usted de la presencia, de estos dos viajes, de los últimos dos, de lo que ocurrió en la cumbre de Brasil y de lo que ocurrió en España? Yo creo que todavía nos falta una mirada de perspectiva clara y estratégica. Lo que el presidente del Consejo de Ministros, cuando llegó a Madrid, lo han abucheado, por ejemplo. ¿Y por qué lo abuchean? Porque la narrativa, esto que está de moda, esta palabra que no me gusta usarla mucho y tengo que decirla, ¿no es cierto?, sigue siendo sesgada y equivocada del Perú. Es decir, no tenemos un frente estratégico para que el mundo sepa qué está pasando en el Perú. Mira, ahora que hablamos de España, la alcaldesa de Barcelona hace 4 o 5 días habló del Perú diciendo que se había producido un golpe de Estado, que no había derechos humanos, violaciones flagrantes, un conjunto de desnaturalizaciones producto de una falta de estrategia nuestra para comunicar al mundo qué está pasando. El presidente del Consejo de Ministros, a mi juicio, ha debido ir, no sé si será mañana o pasado tampoco, y dar una conferencia de prensa en Europa, muy bien, con actores visibles, para aprovechar el viaje y decirle a Europa el ABC de la realidad de lo que pasa en el país, Claudia. Esto es muy importante. Ahora, no sé si lo han contemplado, pero esto es clave para que tengamos credibilidad. No nos creen. En el mundo no nos están creyendo. Todo se ve distinto, distante. Ahora, ¿y por qué creen que no solo no le creen, ¿no?, más allá de las personas que han ido a abuchar al primer ministro? Porque no han tenido una respuesta política de quienes finalmente hayan tenido que salir al frente respecto de lo que ocurrió con este mapa del conflicto social. Pero claro que sí. Mira, mañana entiendo la presidenta de la República va a ir a la Fiscalía. Entiendo que es mañana la presentación. Sí, mañana. Dímelo tú. Sí. Entonces, claro, el tema en el imaginario sudamericano, latinoamericano, europeo, es que en el Perú hubo violación de derechos humanos. ¿Te imaginas? Entonces, yo sigo preocupado porque le están diciendo a la presidenta, no se preocupe que a usted le va a ir bien en el proceso, usted va a salir bien, no se preocupe y se va a archivar. Pero no le dicen la magia, siendo ella abogada, de que los procesos por violación de derechos humanos son imprescriptibles. Entonces, archivado se desarchiva y otra vez camina. Y cuidado, que casos como el de violación de derechos humanos, que a mi juicio no hay, lo he sostenido de 1000 formas, que en todo caso hay casos que tienen que mirarse de manera específica, pero fíjate tú, que las personas que no sientan satisfacción en el resultado jurisdiccional peruano, ya no quieren ir a la Comisión Interamericana ni a la Corte Interamericana, no, a la Corte Penal Internacional. ¿Te imaginas eso? La Corte Penal Internacional ha imputado a Nicolás Maduro. Y esa imputación que tiene Nicolás Maduro, él sabe que cuando va por el mundo sabe a qué país tiene que ir para que no le pase lo que estaba preocupándole a Vladimir Putin si iba o no a Sudáfrica, porque también tiene imputaciones. Hay que tener mucho cuidado con eso. La presidenta tiene que ser consciente que este arrastre, por no saber, a mi juicio, decir la estrategia del asunto, puede provocar de mañana más tarde, cuando deje de ser presidenta y los ministros dejen de serlo, ahora, persecuciones políticas o jurídicas. Una cosa es la estrategia comunicacional de la que usted habla y otra, por supuesto, es la jurídica. Y
¿cree usted que hay un reconocimiento de parte, o por lo menos una preocupación, conformando este comité consultivo de juristas que ha sido bastante criticado en los últimos días? ¿Va a aportar a lo que debería ser una estrategia de la Bueno, yo no presidenta Boluarte? no criticaría a la comisión consultiva porque todavía no lo hemos visto operar. Lo que sí criticaría no es a ellos, sino qué es lo que ha querido el gobierno del Perú al formarla. O sea, cuál es la visión. Si es hacia afuera, yo creo que esa comisión más bien debió estar integrada además por embajadores en retiro, ex cancilleres, internacionalistas, expertos en relaciones internacionales, para decirle al mundo. O sea, Entonces, ¿cuál debería ser la primera acción de esta comisión consultiva? yo creo que hacer primero un ABC de un texto y de un discurso que haga saber al mundo que en el Perú lo que se produjo fue una ruptura del régimen democrático que impactó a la Carta Democrática Interamericana y que hay un gobierno por sucesión constitucional y que vivimos en democracia y no somos un Estado fallido. Esa es, Le traslado lo que conversé hace unos días con el doctor Víctor García Toma. Él dijo que el acercamiento venía ya de hace algunos meses, que fue el ministro Tello quien tuvo un primer acercamiento con varios de ellos para proponer esta comisión. Y la pregunta que yo le hice al doctor García Toma fue si este acercamiento fue para contemplar las reparaciones a las víctimas, porque ese fue un punto de quiebre entre la relación, al parecer, entre el premier Otárola y la presidenta Dina Boluarte. Más allá de este primer punto que usted plantea, decir las cosas por su nombre, de lo que ocurrió en esta ruptura del orden constitucional, otro segundo punto debería ser contemplar el tema de las reparaciones. Bueno, si existe una evidencia incontrastable de responsabilidad individual, porque eso es lo que le da eco al derecho penal desde que existe la Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma, casos específicos, por supuesto que sí. Aquí no hemos venido, ni lo haré jamás, vamos a santificar a las Fuerzas Armadas. Si ha habido responsabilidad individual, pues tiene que someterse como corresponde al fuero de la justicia. Y los que tengan responsabilidad concatenada también. Pero de allí a generar y promover la idea de que tiene que resarcirse casi como una suerte de negociación interna para un resultado, cuidado que eso no me gusta. Tenemos que mirar las cosas con objetividad, Claudia, si queremos realmente empoderarnos, mirando el tema de los derechos humanos sin demagogia, sin subjetividad, sin ideologización y como corresponde el marco jurídico. Entonces, mañana la presidenta Dina Boluarte debe ir al Ministerio Público y no solo ir, sino hablar, porque la última vez mantuvo silencio. Y yo sé que en el derecho, el silencio es un derecho. Pero entiendo que la presidenta ha dicho que va a hablar, o sea que yo creo que, digamos, estar atentos. Estar atentos sí. Y es su derecho, en todo caso. Mi sugerencia como abogado, ¿no es cierto?, es que hable. Exacto. Porque los derechos humanos son muy sensibles, como comprenderás, Claudia. Bueno, y si queremos distinguirnos un poco de lo que significó el señor Castillo a disposición de las diligencias, ¿no? Mantenía silencio todo el tiempo. Quiero que me acompañe a ver estas imágenes de lo que comentábamos en esta antesala, de cómo fue recibido el premier en su llegada a Europa. Tenemos las imágenes y tenemos precisamente, hemos hecho, ahí está, ¿no? La bienvenida, dice este video, al premier de la muerte, Alberto Otárola, en Madrid. Varios carteles, ¿no? Uno de ellos decía Otárola asesino, Dina asesina, piden la renuncia, ¿verdad?, del gobierno. Pero en los carteles también, no sé si alcanzamos a ver ahí la toma, uno de ellos decía Castillo Libertad. Y claro, uno levanta la ceja, ¿no? Porque uno puede tener claros cuestionamientos respecto del gobierno y de lo que aquí hemos estado comentando. Pero esto, nuevamente, de Castillo Libertad, forma parte de una narrativa y se lo pregunto directamente, porque lo que conocíamos es que Lourdes Huanca, muy cercana al gobierno de Castillo, para recordar esto, ella fue la que acompañó a Jennifer Paredes a entregarse a la justicia luego de estar prófuga, estuvo en Europa, ¿no? Y quiero saber si usted cree que esto es consecuencia de otra narrativa,
en donde ella puede ser protagonista. Yo no voy a individualizar, yo creo que aquí hay todo un tejido muy bien estructurado y que lo sepa el gobierno, a mi juicio, le están ganando. Ahora que sigues hablando de narrativa, Claudia, le siguen ganando al Perú en la visión, en la lectura, en el discurso internacional. Ya no es relevante siquiera si tenemos o no la verdad, es relevante a los ojos de lo que viene sosteniéndose, las impresiones que se van generando en el mundo. Sí. Y eso es muy malo, por eso te decía, insisto, me produce mucha preocupación, ¿no es cierto?, que prospere más la idea de que el Perú es un país de barbarie, con violación flagrante de derechos humanos, que se diga que hemos entrado en un cauce democrático, con estabilidad, con una gobernante que tiene que hacerlo, a mi juicio, hasta el 2026, en fin, todo lo que entendemos por reglas claras y básicas. Eso no está funcionando y mientras eso no camine, yo creo que hacia adelante van a haber más complicaciones in pectore para la propia jefa de Estado o para quienes hayan estado comprometidos en esta suerte de narrativa que dicen estos grupos que apoyan al tema del expresidente Castillo. Yo le decía, la solicitud del gobierno español fue clara en decir que no se le iba a dar mayor cobertura, ¿verdad?, al evento. Y le pregunto justamente sobre esas imágenes. ¿Son estas las imágenes que habrían finalmente sido el motivo por el que no querían darle cobertura? Porque ¿usted cree que esto le jugaría a favor en el marco electoral precisamente? Vamos a decir, claro, pues Claudia, si Pedro Sánchez acaba de ser con el PSOE, el partido más importante de la izquierda española, bueno, el Partido Obrero Español, ¿no es cierto?, vituperados en elecciones municipales y regionales el domingo pasado, y él al día siguiente, ¿no?, adelanta elecciones justamente para no seguir en degradé hacia abajo, control de daños, convoca elecciones. Te imaginarás pues que la gente en España, que esperaba la presencia del presidente del Consejo de Ministros, que son seguramente sectores también de izquierda, él tiene que actuar a discreción, no quiere seguirse quemando, quiere soportar la crisis para finalmente, cuando lleguen las elecciones el 23 de junio en España, puedan salir airosos. Por eso es que mantiene un acto de marginalidad. Y la reunión, has visto, yo miraba los gestos, porque en diplomacia tienes que ver gestos, la del canciller español con el presidente del Consejo de Ministros, yo la vi una reunión bastante fría. Y claro, es el tono de una estrategia española. ¿Ves cómo se actúa con estrategia? Es la que España ha querido. Claro, y lo hace. ¿Y cuál es la nuestra? Digo yo, ¿dónde está nuestra estrategia? Puede haber muy buena fe, yo no la dudo. Bueno, pero si no hay estrategia, no hay buenos asesores. Entonces, esa puede ser una conclusión de lo que puede estar pasando. Siempre agradeciéndole por haber estado esta noche con nosotros, doctor Rodríguez Mackey. Gracias. A estar atentos con lo que puede ocurrir en los próximos días. A ver,